Que el Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió: ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, al avanzar, como lo estamos haciendo en este tiempo de Pascua, y seguir profundizando en este hermoso libro que nos propone la Iglesia como primera lectura, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo cómo el Espíritu Santo, a lo largo de los primeros tiempos de la Iglesia, esta Iglesia o estas comunidades llamadas comunidades pospascuales, ¿no? Porque son las comunidades, las primeras comunidades cristianas que se fueron formando al poquito tiempo de la resurrección del Señor. Cuando el Espíritu Santo fue enviado en Pentecostés y ese Espíritu Santo fue marcando los corazones de los creyentes, de los que tenían la humildad y la docilidad, la apertura, porque vemos que hay otros que no lo tenían. Jesús vino para todos, la palabra de Dios fue proclamada para todos. El Padre quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, decía Jesús. Nadie queda exento de la buena noticia ni de la salvación, porque Él dio la vida por todos. Pero esa respuesta que el Señor necesita del hombre, de nuestra parte, no siempre es de todos positiva. Muchos sí buscan la verdad con humildad. Y cuando alguien busca la verdad con humildad, esa verdad absoluta llega. Es decir, el Espíritu Santo penetra en el corazón de quien busca la verdad y lo ilumina. Ilumina su corazón, su vida, su mente, todo su ser. Pero cuando los corazones están endurecidos, ¿no?, y se buscan a sí mismos, creen que en ellos o en el mundo está la verdad, es muy difícil que el Espíritu Santo llegue. No porque no quiera llegar, Dios quiere que todos lo conozcan, ya lo dijimos, sino el problema es otro, ¿no? El problema es que es como que uno con su cerrazón le dice que no. Y entonces ahí Dios respeta y no puede penetrar. Y esto lamentablemente está a la vista. Estaba a la vista en la época de Jesús, si no, ¿por qué lo hubieran condenado? De hecho, lo escuchamos en el Evangelio de hoy una vez más. Pero también está a la vista en nuestra época. ¿Cuántos corazones duros, cerrados, en todos los niveles del mundo y en todos los niveles sociales? En las grandes esferas del poder, pero también en lo cotidiano de la vida corriente del hombre de todos los días, del que trabaja, del que se levanta a la mañana, del que labura, del que llega a su casa, del que tiene su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí encontramos de todo. Inclusive, como siempre digo, también en comunidades cristianas, donde se supone que todos estamos reunidos por una misma fe, vamos a encontrar mucha docilidad y humildad en el servicio y muchos corazones cerrados y endurecidos que muestran una aparente entrega y servicio, pero después viven como separados de la comunidad, con el corazón endurecido, buscando otras cosas o escuchando otras voces, que no son justamente las del Evangelio que nos llama, que quiere que nos insertemos todos. Pero bueno,
Al escuchar entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles en esta iglesia naciente de los primeros tiempos, esta iglesia que, como les decía, podemos llamarla comunidades pospascuales, que vivían en la convivencia, la presencia de Jesús resucitado, aparecen personajes notables. Los apóstoles, obviamente, eran los primeros porque fueron los primeros evangelizadores, los discípulos que se sumaban, los diáconos. Venimos escuchando todo eso y hoy aparece la figura de un tal Esteban. Esteban, un hombre, dice, lleno del Espíritu Santo, un hombre noble, querido por la comunidad, ¿no? Que es enviado junto con Bernabé. O sea, Esteban fue el mártir que mataron. Ahí aparece Bernabé, me corrijo, perdón, un nuevo protagonista. Y Bernabé es el encargado, el enviado por los apóstoles a ir a estas iglesias nuevas que se iban formando en la lejanía, a poco verificar realmente que esos hermanos que decían creer en Cristo realmente creyeran en Él. Por eso Bernabé va. Y Bernabé se sorprende cuando llega, porque realmente ve gente que no era judía, gente que se las conocía como paganos, es decir, de otros orígenes, de otras latitudes, que no era el pueblo de Israel, pero que sin embargo al escuchar el testimonio de los cristianos, que muchos de ellos escapaban de Jerusalén porque los perseguían por ser cristianos para matarlo, entonces donde iban, perseguidos, escapándose de la muerte, ahí aprovechaban y hablaban de Cristo y daban testimonio. Y la gente que los escuchaba veía ese testimonio de tal manera que decían, acá tiene que haber algo en serio. Y esta gente era testigo de que Cristo estaba ahí, eran ellos el Cristo resucitado. Por eso eran creíbles. Y se iban uniendo en amor. Y eso tocaba los corazones. Y así es que la comunidad crecía. Y gente venida de otro lado creía en Cristo. Y ahí entonces es enviado, como les decía, Bernabé. Y Bernabé mira y se sorprende, se admira y alaba a Dios diciendo, Señor, en verdad querés que todos los hombres se salven. En verdad querés llegar a toda la humanidad, sin frontera. Y los judíos iban convenciendo, empezando por él, que no era cosa de un pueblo, que todo empezó en un pueblo, sí, obviamente el pueblo de Israel, pero que ahora con Cristo resucitado comprenden todos que el Señor quiere llegar a todo hombre de buena voluntad. No importa la raza, no importa la idiosincrasia, no importa la proveniencia. Él quiere llegar a todos porque Dios considera a todo hombre su hijo, su hija. Y por todo hombre Cristo murió en la cruz. Eso es lo importante. Por eso se admira. Y después Bernabé tendrá una misión muy importante también. Bernabé será quien tendrá que acompañar en los primeros viajes misioneros al apóstol San Pablo, que está recién convertido, que recién conoció a Cristo y vivió toda una transformación y una crisis en su vida, porque Pablo, acuérdense, era perseguidor de los cristianos, era fariseo, pero después que conoció a Cristo, que Cristo lo fue a buscar, empezó todo un proceso de cambio, de mucho dolor, porque la conversión, sobre todo para estos personajes tan fanáticos en lo suyo, implica una ruptura del corazón, un corazón que se tiene que quebrar, es como morir para resucitar y morir a un montón de cosas. Y Pablo pasó por todo ese proceso. Y Bernabé fue quien lo acompañó en todo el camino y después también lo acompañó en sus primeros viajes misioneros. O sea, que fue como una especie de compañero espiritual, de catequista, si quieren también, de testigo para Pablo. Le hizo mucho bien a Pablo. Después, pasó el tiempo y se dividieron y cada uno fue a otros lados. Pero al principio fue muy importante en la vida de Pablo este gran Bernabé, apóstol también, ¿no? Bueno, todo esto que nos sorprende, nos tiene que sorprender, a mí por lo menos me llena de gozo leer el libro de los Hechos de los Apóstoles y realmente me muestra y nos muestra cómo el Espíritu Santo fue despacito haciéndose el camino con aquellos que querían realmente seguir a Cristo. Y así se fue dando la iglesia, esa iglesia que hoy llega a nuestros días. Y creo que lo que por lo menos a mí me dice y nos tiene que decir un poco a todos es que el Señor resucitado está acá, sigue en medio. Como en aquella época Cristo resucitado sigue en medio nuestro.
compartiendo la vida de la comunidad. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo. De manera que una familia cristiana que cree y reza es un lugar y un espacio sagrado donde Cristo está. Una comunidad parroquial donde nos juntamos a rezar y a alabar a Dios y a alegrarnos por ser comunidad. Cristo vivo está en cada uno y en todos. Y así el Señor está. Lo importante es que nosotros lo sepamos descubrir en las cosas simples, ciertamente, porque Jesús no se aparece o no se manifiesta en cosas raras o extraordinarias, esas cosas que a veces buscaban los judíos, por eso le pedían signos. Y Jesús dice, ¿qué quieren que haga? ¿Qué más signos quieren que haga? Curo enfermos, expulso demonios, limpio a los leprosos, los más pobres encuentran consuelo, los pecadores encuentran perdón, los hambrientos comen. ¿Qué otro signo me piden? ¿Qué otra cosa? Escuchamos en el Evangelio cómo los judíos lo chuceaban. ¿Hasta cuándo te vas a mantener ahí? ¿Sos o no sos el Mesías? Y sí, pero ustedes no me creen. Hago signos y no me creen. El problema lo tienen ustedes, muchachos, no lo tengo yo, ¿eh? ¿Qué más quieren que haga? Es cuestión de qué pretenden. Ellos pretendían otra cosa. ¿Pretenderían un Mesías realmente? Sí, no sé, poderoso, aguerrido, con el poder civil y militar para pelear contra la invasión que padecían los judíos en esa época, que eran los romanos. Y Jesucristo viene como viene. El Hijo de Dios eterno viene en la simpleza de una familia que nace ya de por sí en la indigencia del pesebre, y así vive. Y así lleva a cabo su misión, involucrado entre la gente. Cuando los poderosos eran intocables, cuando los que tenían un poco de poder estaban lejos de la sociedad, lejos de la gente, porque eran los poderosos, y se vestían distintos y mantenían distancia porque eran de otra calaña. Y este Jesús no, este Jesús está como todos. El hijo de María, el carpintero, el que lo conocemos de chiquito, que jugaba con nuestros nenes. Por eso hasta sus propios vecinos no lo terminan de aceptar, porque dice, ¿cómo puede ser este el Mesías si lo conocemos desde nene? Y ahí está, así es Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a esto. Es un aprendizaje que es parte de la conversión, parte del crecer espiritualmente, dejar menos de pensar y de calcular todo y de pretender ver un Dios a mi manera o un Dios que haga lo que yo quiero. Yo creo si el Señor mucha gente ha perdido la fe porque pidió cosas a Dios y Dios no se las concedió, por lo menos como esa persona pretendía. Mucha gente ha perdido la fe porque perdió un ser querido. Si yo recé, Señor, que lo curara, si se murió, te lo llevaste, ¿por qué? Y porque es Dios, y porque Él tiene la última palabra, y porque Él es el dueño de la vida. ¿Qué puedo pedirle yo? ¿Qué puedo exigirle, aunque me duela? Si yo creo en Él y en su poder, tengo que renunciar a mi pero, a mis deseos personales o a mis propuestas para que se cumplan en su voluntad. Nada más cierto que el dicho popular en este caso, ¿no? Uno propone, pero Dios dispone. Ahora, aceptar la disposición de Dios no siempre para todos es fácil. Y muchos entran en crisis de fe cuando esa disposición del Señor no coincide con mi voluntad. Es un tema. Entonces la fe exige una madurez, y para que la fe madure y crezca, pide de nosotros humildad. Sí, Señor, yo te voy a pedir muchas cosas, te voy a confiar muchas cosas. Es más, ¿qué te puedo decir que no conozcas? Pero bueno, igual te las voy a pedir, porque necesito yo decírtelo tal vez. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Acuérdense que esas fueron de hecho las palabras de Jesús antes de su pasión en Getsemaní. ¿Se acuerdan? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y la voluntad del Padre fue que diera la vida, que la misión de Él llegara hasta el extremo. Entonces, ¿ven qué es la fe? ¿Qué es creer? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es convertirme humildemente en un testimonio de Cristo allí donde el Señor me pone todos los días en mi vida cotidiana? ¿Qué es? Es esto, es dejarme pulir, purificar
y renovar por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, para que podamos crecer, que nos haga crecer el Espíritu de tal manera que llegue un momento en nuestra vida realmente que digamos, bueno, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo. Es lo que logró experimentar San Pablo al final de sus días, después de todo su proceso de conversión. Y siempre tener claro lo fundamental. Dios me ama como soy. Dios me eligió, me creó, me dio el don de la fe y es fiel, está a mi lado. Y aunque cruce por caminos oscuros a veces en mi vida, no temo porque Él está conmigo. Su vara, su bastón, su amor me infunden confianza. Es Él quien prepara una mesa que significa un triunfo frente a mis enemigos. Es Él quien unge con óleo mi cabeza cuando estoy dolorido, angustiado, atemorizado, cuando me siento solo, perplejo. Es Él. Y así mi corazón rebosa, porque yo estoy agradecido al Dios que me ama. Aunque las cosas no sean como yo quiera, o aunque en este momento de mi vida tal vez la situación no sea lo que uno esperara o deseara, pero Él está. Y va haciendo su historia sagrada en mi vida. A veces sin que yo me dé mucha cuenta, ¿no? Pero Dios está haciendo una historia sagrada en tu vida. A través tuyo sigue escribiendo su voluntad, sigue redimiéndote y a través tuyo sigue redimiendo a otros, aunque no te des cuenta. Porque cuando uno, miren qué cosa tan simple pero a su vez también tan poderosa, cuando uno con humildad tiene clara la fe y no anda con cosas raras, y entonces en esa fe y en el nombre de Dios, no por mi mérito, sino por Él, soy capaz de perdonar, soy capaz de hacer silencio, de agachar la cabeza, soy capaz de dar una mano, de no juzgar, de no condenar, de ponerme en el lugar del otro, porque es fácil emitir una opinión enseguida, el otro es lo que es o lo que me dijeron que es, pero te metiste en su corazón, ¿sabes realmente quién es? Solo Dios sabe. Cuando diste un plato de comida o un vaso de agua a alguien que lo necesitó, ahí estás continuando la obra de Cristo, la salvación, la redención. Es eso. O sea que a través de esa simpleza, de eso poquito que nosotros podemos tal vez aportar a la vida, al hermano, el Señor sigue haciendo maravillas. Nosotros no percibimos grandes cosas, pero el Señor lo está haciendo. ¿Y qué sabés vos si después de haberle dado un vaso de agua a este pobre hombre que lo necesitaba y después te fuiste a hacer tu vida, ese hombre, por ese signo tan simple, no encontró en su corazón a Jesucristo resucitado? Porque el Señor se vale de eso, de las cosas más sencillas y más simples nuestras, el Señor hace maravillas. Por eso María en el Magnífica lo dice con tanta claridad. El Señor hizo en mí grandes cosas, Él lo hizo. Él miró mi pequeñez. Yo soy una aldeana de Nazaret, una chica como todas, que tiene fe, nada más. Y Él me eligió entre todas y me dio el honor de ser la madre del Salvador. Es Él. Por eso mi alma lo glorifica a Él. Y esa humildad de María la llevó también a comprender que todas las generaciones le íbamos a llamar feliz. No solo feliz por lo que hizo Dios en ella, sino feliz porque ahora es nuestra madre. ¿Y dónde nació todo? En una humilde mujer que creía y nada más, creía. No era de la alta société de la época, ni era de las mujeres ricachonas del momento, ni nada. María era una aldeana, una vecina, una chica que hacía las cosas de la casa, porque en ese momento las mujeres no podían hacer mucho, más que los quehaceres domésticos, de las puertas para adentro. Ahí estaba ella. Y en esa realidad el Señor la convocó. Y ella supo con fe, nada más que con fe, responder. Aquí estoy. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuál fue el mérito de María? El mérito de María fue creer, como fue el mérito de Abraham.
mucho más antiguamente, creer. Como fue el mérito de tantos personajes que recibieron gracias y milagros. ¿Qué cosa? Creer. Señor, si tú quieres, puedes curarme. Si tú quieres, Señor, yo creo que vos podés hacerlo. ¿Y cuántos hay así? Y estos hombres que fueron testigos, misioneros, y lo siguen siendo hoy otros, es todo por fe. Es bueno entonces preguntarnos eso, porque ahí está la clave y el fundamento de la vida en Dios, y el sentido de la vida plena, está ahí, en la fe. ¿Cómo está tu fe? Con sinceridad, ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Es Él el centro de tu vida? ¿Es Él en quien te apoyas y le entregas todo y haces su voluntad, aunque a veces no sea la tuya? La mayoría de las veces tal vez. ¿Cómo está tu fe? Es muy bueno preguntárnoslo, porque de esa manera vamos a ir como poniendo lo poquito que podamos poner para que esa fe se purifique y el Señor haga con nosotros lo que Él quiere. Es la fe la que le permite al Espíritu Santo hacer en nosotros grandes cosas y poder trascender a los dolores más profundos y a las situaciones más adversas que a veces nos toca vivir. Disfrutar las cosas buenas plenamente y agradecerlas. Y también llevar la cruz cuando a veces se hace más pesada. Porque creo, porque sé que Él está conmigo, porque Él es fiel, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y después voy haciendo lo que tengo que hacer. Todos los días nos tendremos que seguir levantando a la hora que nos tenemos que levantar para ir a trabajar, para ir a cumplir con las obligaciones, para atender a la familia, para. La rutina. Pero esa rutina está bañada de luz divina. En la rutina, en la simpleza de cada día, en el mate que a la mañana te preparás para compartir tal vez con alguien o solo, hay luz divina. En ese reencuentro con tus compañeros de laburo de todos los días o en el colegio, los docentes, con los chicos, ahí hay luz divina. Ahí está el Señor. Y justamente es cuando menos se lo percibe, porque es lo cotidiano, es la rutina. Ahí es donde más está. Por eso cuando la fe va creciendo, y ya termino, cuando la fe va profundizándose, uno aprende a ver con ojos sobrenaturales la vida cotidiana. Y ahí lo ves al Señor resucitado. Ahí obra en vos el resucitado. Y ahí es donde podemos decir, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Para mí la vida es Cristo. Eso es Pascua, Esto es el fruto de la Pascua. Eso es. Un Dios que de cosas difíciles saca cosas maravillosas. Un Dios que escribe derecho en renglones torcidos, como se suele decir también. Un Dios que, como nos dice el libro de los Hechos, de una persecución donde los que vivían en Jerusalén por ser cristianos tuvieron que escaparse a tierras lejanas, escaparse para salvar la vida, allí donde se tuvieron que instalar, donde pudieron refugiarse, allí predicaron a Cristo, en la adversidad, en el exilio, en el peor de las circunstancias de su propia vida. Ahí predicaron a Cristo. Y esa predicación, ese anuncio, ese testimonio convirtió a miles. Y fíjense cómo fue el Espíritu Santo, ¿no? Uno convierte a otro y otro convierte a 10 y 10 convierten a 100 y así sucesivamente hasta nuestros días. ¿Dónde está el secreto? En un corazón manso y humilde. Deja que el Señor te baje del caballo. Deja que el Señor te haga morder el polvo. A veces es necesario pasar por el sufrimiento y la oscuridad. Porque de esa manera hay gran purificación. Porque cuando te levantás de la crisis profunda es cuando ahí sí estás más capacitado para permeabilizar la gracia de Dios, para recibirla. Porque si estamos siempre en un estado positivo, no siempre se aprovecha la gracia. Fíjense que estos pobres Cristos, a quienes se los perseguía y tenían que irse a tantos lados, escapando por la vida, ahí es donde el Señor los hizo fecundos. Pero claro, tenían claro ellos que la vida de ellos era Cristo.
Porque podrían haber renunciado a su fe. Y dice, no, esta cosa es compleja. De hecho, pasó con algunos. No, ser cristiano y no solo que pone en riesgo mi vida, sino que también me tengo que ir de mi ciudad, tengo que dejar mi casa, tengo que dejar mis afectos, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mis bienes materiales, mis seguridades. No. Señor, discúlpame, gracias, pero yo me callo la boca, no voy a dar ningún testimonio y voy a transar con el poder cotidiano, porque acá dentro de todo estoy cómodo. Entonces, no, yo te agradezco, Señor, pero discúlpame, otro día, otra vez será. Y hay muchos cristianos así, los cristianos de otra vez será, porque están muy agarrados al mundo y la seguridad la dan las instituciones, si quieren, las cosas materiales, las estructuras. Hay gente que ha perdido el trabajo por hablar de Cristo. Hay docentes que han perdido el trabajo por enseñar la palabra de Dios y dejar de lado todo un sistema educativo perverso, manipulador, que buscaba lavar la cabeza y busca todavía, obviamente, lavar la cabeza de la juventud con ideologías destructoras. Y en muchos jóvenes lo ha hecho, lamentablemente. Pero hay docentes que se la han jugado. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la docencia. Y han dicho, no, esto no es así. Yo esto no lo enseño, porque esto va contra mis valores, va contra mi vida, que es Cristo, es mi fe. Y los echaron. Se quedaron sin laburo. Pero prefirieron pasar hambre y no vender, no claudicar eso tan sagrado que habían recibido. Pero, y por eso son testigos, son mártires, que aunque no los mataran, son mártires. Porque dar la vida no significa solo que te peguen un tiro en la cabeza. Dar la vida significa mantenerte firme ante una realidad. Bueno, tema que da para mucho, ya me extendí demasiado igual, pero demos gracias al Señor por la fe que nos da. Y cuidemos la fe como un tesoro. Hay cosas que no se compran ni se venden, que no se negocian, porque son sagradas y de esa depende la paz al corazón, la paz de la vida. Aunque tenga que comer pan y agua, depende la paz. Esa paz que la verdad que cuando se encuentra, chao, no se cambia por nada. Esto es Pascua. Por eso el cristiano vive en un estado pascual permanente, porque en su bautismo murió y resucitó con Cristo para siempre. Y por eso un cristiano, aunque muera, literalmente resucita. Y ya aquí tiene que vivir como auténtico resucitado. Por eso no soy yo, es Cristo en mí. Demos gracias por todo eso, hermanos. Y démosle gracias con María, con esta madre tan dulce, que en esta comunidad nos bendice tanto, nos ama tanto, nos cuida tanto, más de lo que podemos imaginar. Y nos invita a serle fiel al Hijo. Confíen en mi Hijo, confíen, hijos míos, confíen en mi Hijo, que los ama. Confíen en el Espíritu de mi Hijo que está en ustedes. Hagan lo que Él les diga, escuchen al Espíritu, no se escuchen a ustedes ni escuchen al mundo, escuchen al Espíritu. En el silencio de su corazón, escúchenlo como lo pude escuchar yo. Y hagan lo que Él les diga, porque así serán felices. Que así sea. Que así sea.